Habemos Papa. Luis, me da mucho gusto. Estuve a punto. ¿Te fijaste que me iba a echar todo el noticiero Sí, con... me di cuenta que estabas inspirada. Muchas gracias por ti. Bienvenido. Muchas gracias por tu invitación y muchas gracias a tu público. Y sí, hoy el tema es que ya habemos Papa. Pero antes de ver imágenes, te voy a hacer una pregunta que me la tienes que contestar. Ajá. Cuando salen a decir habemos Papa, la plaza se quedó impactada y no me vas a decir que no, y me atrevería a decir que hasta callada cuando supieran que era un latinoamericano. Ya cuando sale el Papa, ya todo mundo grita y aplaude. Pero a mí me llamó la atención, Luis, el shock, yo les diría shock, de todos los presentes al saber que era un latinoamericano. Fue lo que percibí, es mi sentir, tú lo sentiste. ¿Qué sentiste ahí? Lo que yo sentí. Bueno, primeramente sientes que se te enchina la piel porque es un momento sublime. Pero estaban en shock, era latinoamericano. Es un momento histórico. Y por supuesto, Pati, que para la mayoría el favorito era un italiano, que era Angelo Scola. ¿No era latinoamericano? No, no es... sí, por supuesto que era una noticia sorprendente. Y es que, ¿sabes qué pasa, Pati? Que yo en lo personal sí esperaba un latinoamericano, pero no esperaba que fuera él. ¿Pero por qué un shock? ¿Cómo nos ven entonces? No, lo que pasa es que es muy sencillo de explicarlo. Siempre ha habido una tradición de papas europeos. Todos han sido europeos, o han sido italianos, sí, españoles o alemanes en este caso. Es un shock porque es latinoamericano. A mí no me parece tan sorprendente que haya sido latinoamericano. ¿Pero tú consideras que medio fue un shock por eso? Yo creo que más bien fue shock porque no se esperaban que fuera Bergoglio, el cardenal elegido como papa. Cualquiera hubiera sido una especie de shock. Son momentos tan históricos, son momentos tan sublimes hasta en lo espiritual, que se vuelven muy significativos en la historia. Por ejemplo, la forma en que Bergoglio, hoy Papa Francisco, tomó, digamos, sus primeras palabras, sus primeros actos, fue increíble. Lo que hizo Pati, el Papa Francisco, cuando le toca impartir la bendición del Urbit et Orbi, que es para Roma y para todo el mundo, y que antes de hacer la oración le dice al pueblo: primero quiero que ustedes oren por mí. Benedicto. Y agacha pero por él mismo. Y les quiero que oren por mí y agacha la cabeza ante el pueblo. Es un momento entre sublime y hermoso lo que pasó. O sea, no se había dado que alguien inclinara su rostro. No recuerdo un caso así, Pati, de alguien que le pida al pueblo: primero oren por mí para que me dé Dios sabiduría, y que se inclina ante el pueblo. Es algo que no tiene precedentes en la primera aparición de un papa. Y por supuesto que era sorpresivo, porque si bien muchos pensábamos que podía haber ya un papa latinoamericano, las apuestas estaban más encaminadas a Odilo Scherer de Brasil, o en un dado caso a Leonardo Sandri, que es el que yo... Ningún periodista tenía este nombre. Bueno, Pati, fue sorpresivamente y nadie le atinó. Bueno, no estaba en la lista. Te voy a explicar qué tan grande fue la sorpresa. Resulta que en Londres hay una casa de apuestas donde tú apuestas por caballos, boxeadores, etcétera. Había una apuesta para saber quién iba a ser el nuevo papa. Bueno, tú sabes que una apuesta, entre más difícil es ganar, más dinero te va a dejar. Bueno, Angelo Scola, en la casa de apuestas de Paddy Power, era el más seguro. De tal manera que Angelo Scola, si tú le apostabas $1, apenas te daban 80 centavos. Peter Turkson, el africano, por ejemplo, te daban $5 por cada dólar apostado. El que yo pensaba, yo iba por una gran sorpresa. Yo pensaba que iba a ser Leonardo Sandri, te daban $25 por cada uno apostado. Pero por Bergoglio te daban $33 por cada $1 que apostaras. O sea, no estaba entre los favoritos, estaba entre los papables, pero no estaba entre los que más posibilidades. Pero no estaba en las mesas de debate, ni en análisis, ni en noticieros. ¿Quién es Francisco I? Bueno, él inclusive, corrígeme, hace algunos años quería ser candidato, ¿no? A ser papa. No, bueno, te voy a decir lo que se dice. Algo pasaba. Se dice que en la pasada elección papal, cuando Joseph Ratzinger se convierte en papa, el que quedó segundo en votaciones es Bergoglio, que hoy es el Papa Francisco I. Él se destaca mucho por el tema de la humildad.
Hay unas Por cosas... eso Francisco primero, ¿no? Por Francisco de Asís, claro. En el caso del Papa Francisco, cuando fue cardenal, Pati, al ser la autoridad máxima de la Iglesia argentina, tenía derecho a vivir en la mansión arzobispal de Argentina. Pues resulta que él vive en el centro, en un cuartito, donde se calienta con una estufa, ese es su calentador, tiene una cama, usaba transporte público, se preparaba su propia comida, porque siempre ha predicado de la humildad, de la pobreza. Él se ha formado mucho como pastor y como evangelista. Es una especie de ministerios similares a los de Juan Pablo II. Sí, como que tiene medio... Sí. Inclusive, yo me atrevo a decir, es un extraordinario comunicador, ¿no? Sí, tiene carisma, pero un extraordinario comunicador. Sí, pero tampoco le gusta mucho el protagonismo. Por ejemplo, cuando había las reuniones de los obispos, se ponía hasta el final, siempre se quería sentar hasta atrás. Pero de que sí, tiene por supuesto, facilidad sí, claro. de comunicación la tiene. Y tiene un elemento muy interesante, Pati. Sus padres son italianos. De tal manera que tiene ascendencia italiana, pero él es argentino. Entonces, él logra lo que yo tanto mencionaba que me parecía que podía lograr Leonardo Sandri. Una especie de combinación de dos mundos, el europeo y el americano. A mí me parece muy buena decisión por parte de la Iglesia Católica haber elegido a Francisco I, que como bien tú dices, el nombre de Francisco va retomado de San Francisco de Asís, que es alguien muy seguido por los jesuitas. Este es, de hecho, el primer papa de origen jesuita. Y ahí una de las principales cosas que se predican es el tema de la pobreza, porque el santo Francisco de Asís hizo votos por la pobreza y puso el ejemplo. Incluso el santo Francisco de Asís vivía en una situación económica buena, pero resulta que un día de joven estaba muy serio, muy pensativo, y le decían sus amigos: ¿qué tienes? ¿Estás enamorado? Y él les contestó: sí, estoy enamorado de la mujer más hermosa, más noble, más grandiosa, a la que ustedes jamás podían tener acceso. Y les contestó: enamorado de la pobreza. Y se dedicó a hacer un ministerio de pobreza. De verdad, Francisco, por la imagen de Francisco Asís, el Papa Francisco es una persona extraordinariamente humilde. Toda su trayectoria como cardenal así ha sido, y eso ha tenido mucho que ver en el gran respaldo que tiene por parte de la Iglesia Católica. Tiene la gran ventaja de que no está inmiscuido para nada en el tema de la pederastía en la Iglesia Católica, de tal forma que le podría dar continuidad a la mano dura que tuvo el Papa Benedicto contra aquellos que se han atrevido a profanar su ministerio. ¿Toda la vida se ha dedicado a esto? Sí, es un hombre muy cercano a los curas, es un hombre que se dedica mucho a la labor pastoral, es un hombre que trabaja muy cercano a lo que son los obispos. Con maestrías, maestro, ha impartido clases. Claro, que sí, es un hombre que, bueno, inteligentísimo, como todos los de este nivel, pero digamos que mientras el Papa Benedicto fue un maestro, porque ese es su don principal, es un maestro. En este caso el Papa Francisco es más una especie de pastor evangelista, similar al ministerio de Juan Pablo II. Y van a ver que con la edad su rostro va a ser medio similar al de Juan Pablo. Yo digo, no sé usted, pero yo sí lo vi y dije: ay, qué lindo. O sea, es lo que platicábamos... Sí, se siente paz. Sí, pero déjate eso, me refiero que tiene cara de papa, de pastor. Ahora, no es tan joven. No, 70 y tantos años. 77 años, tiene apenas año y medio menos que Benedicto. Lo que pasa es que sería, como vulgarmente decimos aquí, tragaños, está muy bien conservado. ¿Qué ganamos Latinoamérica? Es decir, ¿ganan los latinoamericanos? Ah, qué buena pregunta esa, mira. ¿Ganan el mundo? Mira, a mí me parece muy buena pregunta. Yo creo que la elección de un papa latinoamericano... ¿Gana Cristina? No, ella no gana. No, ya lo sé. Mal. Por eso te iba a preguntar al final. Con la Iglesia te has topado, Cristina. Se llevan mal, pero ya salió Cristina a hablar, eso bueno, sí. Bueno, en este caso hay que decirlo, pero ¿no? ¿quiénes ganamos? Yo creo que gana toda la Iglesia Católica, elegir un buen papa. Por supuesto que hay un reconocimiento, yo te lo voy a decir así de fácil. La elección del Papa Francisco es un acto de justicia a la Iglesia Católica latinoamericana. ¿Por qué?
porque tenemos 42% de todos los creyentes católicos del mundo están en Latinoamérica. El 42%. La mayoría de católicos están en Latinoamérica y ya era hora de que hubiera un papa latinoamericano. Habían habido solamente papas europeos. Es un reconocimiento de justicia a la gran aportación que ha tenido Latinoamérica para lo que es la Iglesia Católica. Nosotros somos donde quienes más aportamos, incluso curas, párrocos, etcétera, pero no tenemos más cardenales. Que han de estar felices ahorita. Sí, bueno, donde no están muy felices es, por ejemplo, en la famosa Casa Rosa. La Casa Rosa es donde vive Cristina Fernández de Kirchner. Es increíble, Cristina. No se lleva bien con él. ¿Por qué no se lleva? Lo voy a explicar muy sencillo. Sí, porque a mí me llama la atención, pero hay que decir que Cristina ya salió a felicitar al Pues Papa. no le queda de otra, pero hay un... ¿Se va a colgar Cristina del Papa? Bueno, hay un tema por el cual se le critica a Bergoglio, hoy Papa Francisco, que es cuando hubo el tema de la dictadura en Argentina, en los 70s, se dice que la Iglesia Católica no asumió una postura valiente, sino que más bien como que hizo una cuestión muy callada con el régimen del dictador, era uno de los principales, entonces se le critica mucho eso. Después el problema es que Cristina Fernández, que como política de izquierda que es, y su esposo también, Néstor Kirchner, que ya falleció, impulsaron muchas políticas demasiado liberales. Argentina fue el primer país de toda Latinoamérica que legalizó los matrimonios homosexuales. Y este Papa está totalmente en contra de esta situación. Sí, es obvio, porque aparte es de la corriente conservadora este Papa. Sí, pero muchas personas esto es importante. Entonces, ¿ahí el Papa qué? Sí, pues esto es importante decirlo, Pati. Ayer, debatiendo con algunas personas, me decían, no, bueno, pero es que este Papa está en contra del aborto y de los matrimonios homosexuales. Decía, pues es obvio, es católico, es Papa, lo dice la Biblia, pues se tiene que apegar a la Biblia, no nos tendría que sorprender. Es obvio que está en contra de todas esas cosas. Es un Papa conservador, pero no es precisamente un hombre demasiado rigorista. Me da impresión que con el Papa Francisco I se va a abrir otra vez el debate en torno al celibato de lo que son los sacerdotes, que es un tema que últimamente se viene manejando en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia Católica, y que es un reto para el Papa Francisco, es que hay escasez de curas. De tal manera que hay muchas parroquias que tienen que estar siendo atendidas, un cura atiende a varias parroquias y eso no es sano para la Iglesia Católica, es uno de los retos. Dime ya casi para concluir los 3 retos más importantes que tú puedes visualizar desde ahorita. Tiene que trabajar la reforma de la curia, que ya venía trabajando el Papa Benedicto. La reforma de la curia implica hacer más transparente, pero al mismo tiempo de una forma más precisa la selección de quienes pueden ser curas. Otro tema es la evangelización. Por eso me da impresión que lo eligieron a él. Él logra fusionar Europa, América y es alguien evangelizador. Entonces me da impresión que va a trabajar muy bien ese tema. Y por supuesto seguramente se va a abrir otra vez el cómo es la participación de la mujer, el de los laicos en la iglesia y va a trabajar mucho por devolverle a la iglesia el acercamiento con la gente más humilde. Mira, yo nada más te quiero decir una cosa. Ya nos queda un minuto. Un minuto, que mira, por cierto, es que esto le va a impactar a la gente. Mi invitado debe ser familiar tuyo porque se apellidan igual. Somos primos. Ah, ¿son primos? Somos primos, claro. No, pues todos los Borja andan chambeando en lugares buenísimos. Ya tienes 30 segundos. Estoy aquí. 30 segundos. Nada más para que la gente se dé una impresión de qué papa vamos a tener. Resulta que el año pasado, él siendo cardenal, resulta que muchos de los curas en Argentina se están poniendo en un papel de tanta santidad que no querían, por ejemplo, bautizar a los hijos de madres solteras. Resulta que les metió un regaño, fíjate las palabras, no es para que veamos qué papa vamos a tener. Les dice, este fue el discurso muy famoso, en nuestra región eclesiástica hay presbíteros que no bautizan a los chicos de las madres solteras porque no fueron concebidos en la santidad del matrimonio. Estos son los hipócritas de hoy, los que clericalizaron a la iglesia, los que apartan al pueblo de Dios de la salvación. Y esa pobre chica que pudiendo haber mandado a su hijo al remitente, tuvo la valentía de traerlo al mundo, va peregrinando de parroquia en parroquia para que se lo bauticen. La iglesia del vengan adentro, que les vamos a dar las pautas acá adentro, y lo que no entra, no está, es fariseísmo. Así que entre nada más el Papa acto, que tenemos, la humildad que tuvo de pedirle oración al pueblo y todo lo que es su trayectoria, yo estoy seguro
que la Iglesia Católica tomó una extraordinaria decisión y me parece que tiene todo para ser un muy buen Papa, como lo fue también el Papa Benedicto, que hoy en día es Papa emérito. Es un hombre, pero él va a jugar un perfil absolutamente bajo. Pues me parece que la Iglesia muchísimas Católica gracias, tomó un buen rumbo. Pues muchísimas gracias. Pati, te agradezco y ya saben que mi cuenta de Twitter es @LuisBorja76 y yo contesto todo. Desde elogios a críticas. Gracias, Liz, gracias. Gracias, Pati. Vamos a ir a una pausa porque está con nosotros Iván Borja. ¿Quién es? Pausa y regresamos, no se vayan.